Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Es con esa necesidad que nos acercamos todos los días a la palabra de Dios para encontrar luz para nuestro diario caminar. Hoy nos detenemos en el Salmo 78, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos con gratitud, con necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 78 es el salmo más largo de los llamados salmos históricos. Tiene 72 versículos y resume la historia del pueblo de Israel, una historia de contrastes. Por un lado, la ingratitud y la infidelidad del pueblo, y por el otro lado, la fidelidad y la misericordia de Dios. Vamos a detenernos en algunos conceptos y en algunos pasajes de este Salmo 78. En los primeros 11 versículos se nos desafía a aprender a hacer lo bueno y a no repetir errores, basado en la experiencia del pueblo de Israel, a quien también se lo desafió a aprender a hacer lo bueno y a no repetir errores. Por eso dice que cuentan la historia tal como los padres la contaron. Por eso dice el versículo 5 que Él estableció testimonio. Por eso dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Por eso dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como los padres, que desagradecidos y rebeldes no dispusieron ni fueron fiel en su corazón para con Dios y para con su espíritu. El versículo 10 dice que no guardaron el pacto ni anduvieron en la ley, sino que se olvidaron de sus obras. Así que la razón por la que Asaf escribe este salmo es para que recordemos de la experiencia pasada, hagamos lo bueno y no repitamos los errores que los antepasados habían cometido. Desde el versículo 12 en adelante encontramos los eventos en el desierto y cómo Dios los liberó de Egipto, versículo 13, cómo dividió el mar y los hizo pasar, cómo detuvo las aguas como un montón, versículo 14, cómo los guió de día con la nube, de noche con el fuego, cómo lastimó las peñas en el desierto para que salieran aguas en abundancia, cómo hizo descender aguas como ríos. ¿Sí? Recuerda la protección de Dios en el desierto. Cómo Dios les ayudó a sobrellevar las miserias de la esclavitud y de su peregrinar en el desierto. Nunca murmuraron de sus capataces egipcios como de Moisés y de Aarón. Nunca habían murmurado tanto de los capataces en Egipto de lo que murmuraron de Moisés y Aarón, los líderes de Dios para liberarlos. Por eso dice que, versículo 17, volvieron a pecar contra Él, se rebelaron contra el Altísimo en el desierto, tentaron a Dios en su corazón, 18, pidieron comida a gusto, versículo 19, hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, en Egipto teníamos una mesa, acá no tenemos nada. ¿Podrá dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Se quejaron de Moisés y de Aarón mucho más de lo que se habían quejado de sus capataces en Egipto. El versículo 21 dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió fuego contra Jacob,
Versículo 22, porque no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Versículo 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, hizo llover maná para que comiesen, les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre. Cuando no tenían nada para comer, les hizo caer pan del cielo. Cuando no tenían nada para tomar, les hizo salir agua de la roca. O sea, Dios hizo milagros que manifestaban su amor, su interés y su bendición por el pueblo. La lluvia que cae hace crecer el trigo y directamente llovió trigo. En medio del desierto, directamente llovió trigo, directamente llovió maná. De manera directa, Dios cuidó del alimento de sus hijos. Pero así como fiel y misericordiosa era la actitud de Dios para con el pueblo, desagradecida, rebelde, irrespetuosa fue la actitud del pueblo para con Dios. Desde el versículo 33 en adelante hay un resumen. Consumió sus días en vanidad, sus corazones no eran rectos, la maldad los destruía, tentaban a Dios, tuvieron que enfrentar las plagas, fueron liberados de las plagas, recibieron una tierra en heredad como resultado de la misericordia de Dios que los acompañó, y después de eso se olvidaron. Miren, versículo 55, echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios del Altísimo y no guardaron su testimonio, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, se enojaron, lo enojaron, le provocaron a celo con sus imágenes. O sea que después de la liberación, después de la herencia se olvidan, se hacen rebeldes, construyen ídolos, los adoran, hacen prácticas paganas y rituales que practicaban los que no creían en Dios. Duros son los corazones que no se derriten con los favores de Dios, ni se quebrantan con sus castigos. Ellos ni se derritieron con todas las bendiciones de Dios, ni tampoco se quebrantaron frente a las amonestaciones de Dios. Versículo 65 dice, entonces despertó el Señor como quien duerme. En realidad, Él no duerme. Está queriendo decir que renovó su amor y su fidelidad. Eligió un siervo, David, que iba a ser anticipo de Jesús con el propósito de salvar. Despertó el Señor como quien duerme, como un valiente. Versículo 70, eligió a David su siervo para que apacentase a Jacob su pueblo, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Cuánta ingratitud, cuánta rebeldía, cuánta indiferencia, cuánta lejanía. Pero por el otro lado, cuánto amor, cuánta paciencia, cuánta misericordia, cuánta fidelidad. Después de todo lo que les dio, después de todo lo que hicieron, Dios todavía levanta un rey, David, que iba a ser precursor del gran rey Jesús, que habría de venir para pagar la culpa de nuestro pecado y abrir para nosotros un camino de eternidad. Que en este momento podamos refugiarnos en el sacrificio y en las promesas de este Rey para vivir una vida diferente, en paz, perdonada y obediente a su palabra. Vamos a orar.
Padre nuestro, por favor, coloca tu Espíritu en nuestra vida para que no repitamos errores del pasado, para que podamos ser agradecidos con lo que nos das y comprometidos en vivir conforme a tu voluntad. Que podamos ser fieles frente a tu fidelidad y agradecidos, obedientes frente a la manifestación de tu misericordia para con todos nosotros. Bendice a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos y a cada uno de tus hijos que te necesita. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.